Mira, la verdad que sí, que fue un día agitado como lo es el Congreso y sobre todo, digamos, sobre el fin del año, pero acá se sucedió, por supuesto, que apoyé el proyecto del oficialismo, que realmente era un proyecto equilibrado y un proyecto, digamos, serio, sin demagogias, y que por nada, y que no puede ser analizado, digamos así, en tres palabras, porque es un proyecto complejo, pero que definitivamente lo primero que hay que decir es que este fue el gobierno que trajo al Congreso, después de 16 años prácticamente, la modificación, la voluntad política para tratar la escala de ganancias, que es lo más importante, porque es hablar del mínimo no imponible es realmente seguir engañando a la gente como la ha engañado el gobierno anterior durante 12 años, que nunca trajo una ley de ganancias al Congreso. Es decir, el mismo Kicillof, que fue ministro de Economía, cuando fue ministro jamás se le ocurrió mandar una ley al Congreso. Y este gobierno sí lo hizo, porque la verdadera distorsión de la escala de ganancias, la que lo hace realmente justo y progresista, es la de las escalas que no se modificaban desde 1999. Pero lo que ocurrió, y por eso, digamos, el proyecto necesitaba una elaboración porque no tiene antecedentes en 16, ya te digo, 17 años, del 99 hasta ahora. Sí, se fue corriendo el mínimo no imponible, de hecho lo hizo el presidente Macri apenas asumió, que lo aumentó, pero ese no era el problema de ganancia, y eso lo venimos discutiendo hace una década. Lo que ocurrió ayer es que una cosa realmente increíble, que tuvimos que tratar un proyecto que nadie conocía, porque acá no es que hubo una modificación de un dictamen de la oposición. Hicieron un nuevo proyecto de ley a las 8 de la tarde en los pasillos, que desconocíamos, porque no pudimos verlo, no pudimos tratarlo. Se votó la oposición, algo increíble, votó que no pudiéramos hacer uso de la palabra. Vos imaginate, soy legislador nacional de una provincia chica, y no puedo hablar en el Congreso sobre un proyecto que no conozco, ni siquiera preguntar. Nadie en su sano juicio puede votar un proyecto que no conoce, que no ha podido ver. Y este gobierno, nuestro gobierno, durante todo el año ha generado debate de las leyes, ha traído los proyectos. Me acuerdo de los que me han tocado a mí, que hemos estado hasta 1 o 2 meses debatiendo los proyectos. Entonces nadie en su sano juicio puede votar un proyecto que no ha leído. Y yo voté en contra, no solo por eso, porque mi responsabilidad es tratar proyectos que conozco. Y la oposición, para sacarse una foto, que muchos la van a querer quemar dentro de un tiempo, entre ellos Massa, volviendo a sacarse la foto con sus amigos de siempre, digamos, el kirchnerismo, Victoria Donda, Libres del Sur, que la van a querer quemar a la foto. Pero más allá de eso, lo que no podemos hacer es no hacer nuestro trabajo seriamente. Nosotros, el Poder Ejecutivo hizo un proyecto, se discutió sobre semanas, había propuestas incluso para mejorarlo del propio bloque, y ese es un factor clave para votar. No se vota por conveniencia, por circunstancia, por salir bien en una foto. Mi responsabilidad es hacer las cosas bien. Diputado. Y hay otra cosa que era mucho más grave, que la denuncié ahí en el recinto, porque cuando apareció este proyecto, que hubo que leerlo, que se tardó más o menos 1 hora y media en leer, algo que nunca pasó en el Congreso, porque una cosa es modificar un artículo de un proyecto que ya todos conocemos, y otra es traer un proyecto nuevo. Hubo que leerlo. Apareció lo que nadie quería decir, quería que pasara muy rápido, que es el acuerdo con la timba del proyecto de la oposición, donde se habla de grabar el juego, y es una absoluta payasada lo que han hecho. Y hice una propuesta realmente seria, que es mucho más en la dirección que iba el proyecto oficial, que era realmente cobrarles impuestos al juego justo, porque el juego es un generador de pobreza, y nosotros lo sabemos bien en nuestra provincia, en nuestro pueblo. Y sin embargo, ahí Kicillof empezó a balbucear de que no se podía, porque están haciendo una pantomima diciendo que le cobran un impuesto en ese proyecto al juego, y en realidad le están cobrando un impuesto a la maquinita que compró el dueño del juego, es decir, sobre el valor de lo que cuesta la máquina del juego. Es como cobrarle los impuestos
a los autos cuando vos compras un auto, con la única diferencia que cuando compras un auto, el auto es un generador de gastos, no es un generador de dinero, y esto es un generador de plata para el que lo compre. Entonces, una distorsión absoluta que, por supuesto, se va a ir viendo en el tiempo y habrá que reparar. Bueno, esta es la democracia también, ¿no? Es la legitimidad, no renegamos de eso, ¿no? Dos cuestiones. ¿Siente que de alguna manera no se supo, no sé si explicar es la palabra, esta reducción de impuestos por un lado, del impuesto a las ganancias, y por otro lado el tema de los recursos coparticipables de las provincias, que todo ese tipo de temas, digamos, en el caso de la oposición se los llevó por delante y no se pudo profundizar en eso, o hay algún tipo también de autocrítica del oficialismo, es decir, no se logró explicar correctamente el proyecto? Sí, por supuesto, siempre hay que hacer una autocrítica y hay que ver qué hace el Senado con esto. Se va a hacer el cálculo fiscal del costo que tiene este proyecto, y un proyecto que no se puede financiar fiscalmente hay que revisarlo. Vos sabés que no. ¿Usted estaría de acuerdo con una posibilidad de un veto por parte del presidente de la Nación? No, yo creo que el Senado, primero hay que analizarlo al proyecto, que quede todo esto, porque ya te digo, es desconocido. Son casi 60 artículos que imagínate que para un especialista, para Hacienda de la Nación, les toma un tiempo, imagínate para uno que no lo ha podido leer. Entonces hay que analizarlo. Y con ese análisis objetivos hay que ver qué cosas, porque muchas cosas las compartimos. Lo de los mínimos no imponibles son los mismos valores que ponía el proyecto oficial, ¿cierto? El impuesto al juego, el proyecto oficial, tiene un impuesto al juego, yo le digo la timba porque todos lo conocen, pero el impuesto a las maquinitas, los tragamonedas, a las apuestas online, que era bastante más importante, bastante más justo, porque era mayor que el que propone este proyecto, de modo que habrá que revisarlo en el Senado, no hay que adelantarse, y después el presidente, sobre la base de todos esos elementos, va a tomar la mejor decisión. Lo cierto es que, esto siempre es un paso adelante, es decir, el mínimo no imponible estaba acordado, se subía, es prácticamente el mismo en los dos proyectos, había 200 pesos de diferencia, lo cual es una cosa absolutamente ridícula, pero más allá de eso, el valor político de esto es que este proyecto se está tratando porque hay una voluntad política del gobierno que hace 17 años que no la tuvo ningún gobierno, y eso tiene un valor importante. Está hablando de un gobierno que está decidido, sabiendo que en el Congreso no tenemos mayoría propia, a enfrentar ese reto para que las cosas salgan mejor. Ahora, una cosa es tratar de hacerlo mejor y modificar un proyecto que además está demostrado en todo el año que prácticamente todos los proyectos del Poder Ejecutivo se han terminado mejorando y modificando, y otra es que te hagan una ley en los pasillos para sacarse una foto de Navidad, Massa con Kicillof y con Libres del Sur y con el socialismo en un refritado que no puede durar más de 15 minutos. En realidad Massa y el kirchnerismo, siguen siendo la misma cosa, pero hay mucho espacio político ahí que evidentemente no pueden estar en esa foto, y esa es la discusión de fondo sobre, cómo hacer las cosas para que las cosas salgan mejor. Diputado Ricardo, eso es cierto, absolutamente cierto, que en todos estos años no había estado la voluntad política de llevar al Congreso el tema de ganancias, pero también me veo en la obligación, por una cuestión de coherencia con el pensamiento que uno tiene respecto de la vida política, que el actual presidente de la Nación en su campaña electoral había hablado de dar marcha atrás con el impuesto a las ganancias, más allá de que después obviamente al estar en gestión vos tenés que ver que la cuestión fiscal es más complicada y demás, pero también ahí hace un ruido también que el mismo Macri en la campaña, en un spot que encima está grabado, claro, y él hablaba de dar marcha atrás con esto. Sí, lo que pasa es que, hay una mala fe en poner, no en ustedes, por supuesto, no quiero decir eso, sino sobre todo en la posición de aprovechar. Que usaban ayer como ariete. Efectivamente, eso sería dar marcha atrás cuando yo interpreto lo que me parece que quiere decir el presidente, que dar marcha atrás con el impuesto a las ganancias es sacar las injusticias del impuesto a las ganancias. Ahora, no podés dar marcha atrás
en el impuesto a la ganancia, un diputado nacional no puede no pagar impuesto a las ganancias, ¿te das cuenta? Un juez de la nación no puede no pagar impuesto a las ganancias. Ayer se votó que ¿Cómo vamos a dejar de pagar impuesto a las ganancias los mayores sueldos y dietas del país? Eso es una locura, no se puede hacer eso es absolutamente injusto. Lo que se habla cuando digo dar marcha atrás es aquellos sectores, los que no pueden estar pagando impuestos a las ganancias, son sectores no ya por el mínimo no imponible solo, sino por la tablita que nunca se modificó y que ahora se trajo a modificar, es que paguen los jubilados, es que paguen los trabajadores, es decir, que vos tengas que poner de tu bolsillo, de aquello que necesitas para vivir, para llegar a fin de mes, para pagar el impuesto a la ganancia. Se supone que el impuesto a la ganancia es aquello que te sobra, que después de vivir dignamente, vos y tu familia, te sobra, y si te sobra algo, y bueno, y te querés comprar un departamento, pagas el impuesto a las ganancias. Si tenés una gran remuneración, un gerente de banco, un CEO de una empresa, ¿cómo no va a pagar impuesto a las ganancias? En ningún lugar del mundo hay un sistema impositivo donde la gente no paga ganancias. El tema es que se fue como distorsionando en el tiempo, ¿no, diputado? ¿Cómo? Claro, se fue distorsionando. Entonces esa frase nadie puede sostenerla literalmente, es decir, no vamos a sacar el impuesto a la ganancia, ni el presidente no quiso decir eso, o sea, no creo que esté en el sano juicio de nadie decir no pagamos más ganancias, o sea, que alguien que gana, un juez que gana 250.000 pesos por mes no va a pagar ganancias, no queremos que pague ganancias, ¿no? Un sueldo de 150.000 pesos por mes de cualquier, digamos, responsabilidad o de cualquier trabajo, no pague ganancias. Bueno, esa es la discusión de fondo. Me parece que tomarse literalmente, que un diputado tome literalmente la frase de un presidente, es de muy mala fe. Además, el que lo decía era Kicillof. Kicillof, que dejó el país fundido, ¿te das cuenta? No lo decía cualquiera, lo decía Kicillof, que además en su proyecto quiere poner, digamos, venía a decir que vamos a poner, que por supuesto estamos de acuerdo si no fuera que el hecho original ya fue un delito por el cual está la presidenta procesada, y él también, que es el dólar futuro. Dice, ahora vamos a grabar el dólar futuro. Lo que hay que decir es que el dólar futuro fue una maniobra delictiva del anterior gobierno, de la cual era el ministro, ¿me entendés? O sea, Kicillof diciendo que va a grabar el dólar futuro. No, realmente, digamos, esto hay que decirlo, y está en el orden de la política, que uno lo admite como parte del folclore. Sí, indudablemente ha habido varias chicanas de un lado y de otro. Sí, bueno, por supuesto. Eso por ahí lo dejamos un poco, como dice usted, en el folclore, pero lo cierto y lo concreto es la media sanción, y bueno, desde su sector entonces habrá que esperar cómo evoluciona esto en senadores, y llegado el caso, a ver qué actitud toma también el presidente. Diputado, evidentemente habrá partes del proyecto con el que después leyéndolo, claro, por ahí se puede estar de acuerdo, van a ser muy coincidentes con los del Poder Ejecutivo. Ya te digo, el del juego nosotros iríamos por más, íbamos por más, y hay otros. Sí, el del juego tiene un 7% ahora, ¿no? Sí, pero tiene un 7%. El proyecto de la oposición, Kicillof, Massa, socialismo, y esa oposición, digamos, que se armó anoche, que va a durar una semana, ese 7% del valor de lo que le cuesta comprar la maquinita al dueño del casino, no es el 7% de lo que paga en monedas la maquinita, que es 1000 veces más de lo que vale la máquina, ¿me entendés? Es una engaña pichanga. Entonces, uno dice 7% parece mucho, pero el 7% de nada. Entonces, ahí está el verdadero engaño, ahí está la verdadera, digamos, acuerdo y connivencia, y por eso quería que pasara rápido, y es lo que yo denuncié, entre otras cosas, digamos, ¿no? Pues